Hola hermanos, vamos al libro de Jueces, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta reunión, Dios. Queremos suplicarte que a través de estas palabras, de este texto que vamos a estar leyendo, Dios, hables a nuestros corazones, Señor, nos instruyas y nos hagas crecer en ti, Padre. Te bendecimos, amén. Ok, hoy, hermanos, nos tocaba el capítulo 3, pero es lo bueno de ser pastor y poder hacer trampa. La próxima semana nos va a acompañar el pastor Sergio, entonces le pedí que él compartiera el 3 y hoy me voy a saltar al 4, yo voy a dar el 4 y el 5, o sea, como que lo vamos a ver el 3, pero la próxima semana y ahorita 4 y 5. Nada más porque me gustó mucho el tema y quería yo darlo realmente, no hay ninguna razón en especial ni nada así. El capítulo me gusta porque es un capítulo, es la historia de Débora. Entonces es un capítulo que se usa mucho así como casi las bases del feminismo cristiano. Y me dio ganas de yo estudiar el capítulo y darlo. Y porque a veces se presenta así, casi las bases del feminismo cristiano, pero en otras ocasiones también se llega a presentar como el por qué está mal que las mujeres y esto, el otro, como la falla, o sea, el otro lado, ¿no? Y hoy que vamos a estar estudiando nos vamos a dar cuenta que no habla ni de una cosa ni de la otra. Realmente la Escritura no tiene ningún interés en demostrar que está mal o que está bien. No tiene nada que ver con eso. Y vamos a ver qué es lo que Dios quería hablarnos a través del capítulo número 4 y 5 de Jueces, ¿sale? Entonces vamos al capítulo 4. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel, y ya van a decir dónde estaba Ahod, lo vamos a ver la próxima semana. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Me sugería a mi esposa la semana pasada, y creo que a todos nos llega a pasar. El problema a veces para entender el libro de Jueces es que son muchos nombres y bastante raritos algunos. Entonces, nada más para que vamos a dividir los personajes. Son 6 personajes que vamos a ver. Vamos a ver el rey que nos presenta aquí, es el rey Jabín. ¿Sí? Nada, ubícalo. El rey Jabín, su general, que es Sisara. Entonces, esos son los malos, vamos a decir, ahí están los malos. Jabín y Sisara. Después vamos a ver a 2 personajes que vamos a decir que son los buenos. Débora y Barak, del pueblo de Dios. Jabín, Sisara, rey y su general. Débora y Barak, del pueblo de Dios. Y vamos a ver algunos otros 2 más, que está Eber Seneo, que es una persona que no nos dice mucho la escritura acerca de él, simplemente nos dice que ahí estaba. Era familiar o está relacionado con el suegro de Moisés, y su esposa, que es un personaje también principal, que es su esposa, ay, se me fue el nombre. No, Séfora, no. Es, ahorita les digo, Jael, ¿sale? Versículo 21. Entonces, personajes que tratemos de acordarnos el nombre o no confundirnos. Jabín, rey, Sisara, su general, Débora, Barak, y 2 como otros personas que están ahí, que son Eber, el esposo, y la esposa Jael. ¿Ok? Sale, vamos a empezar. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara. Entonces, si puedes subrayarlos, te va a ayudar. El cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Rey clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces vemos que este rey, una de las particularidades de su ejército es que tenían carros, que eran como los tanques de la época. Les daba una ventaja militar, porque el pueblo de Israel no había llegado, si te acuerdas de los tiempos de Age of Empires, no había llegado a la producción todavía de este tipo de carruajes, y lo ponían en una posición como menor en batalla.
Algunos historiadores que han hablado acerca del tema dicen que no solamente tenía estos carros, sino que su infantería era de 300,000 personas, tenía aparte caballos, o sea, era un mega ejército de la época, ¿sale? Y entonces, también para recordar, la semana pasada hablamos de un ciclo que vamos a ver constantemente en la nación de Israel. Primero, servían al Señor. Después, cedían al pecado, se esclavizaban del pecado, se arrepentían del pecado, ¿pero por qué? Porque Dios enviaba o los dejaba en manos de los pobladores, los oprimían, se arrepentían de su pecado y Dios enviaba a un salvador, alguien que los salvara. Ok, ¿alguien me podría por favor ayudar a leer el versículo 3 y el versículo 4? Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Vamos ahora al capítulo 5, vamos a irlos leyendo al mismo. Capítulo 5 es después de que tienen la victoria. Ella compone esta canción y es un cántico que hacen, pero que nos da más información acerca de lo que estaba sucediendo. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loado a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo aquí? El pueblo de Israel dice que volvió a pecar y se alejó de Dios. Y entonces Dios los entregó en manos de los pobladores que estaban alrededor. Específicamente aquí nos dice de Jabín y de su general Sisara. Ellos tenían una superioridad numérica, de fuerza y de ejército. El capítulo 5 nos da un poquito más de información. Dice que había o se contaba entre Israel escudos, espadas. Quiere decir que Israel no tenía acceso a esa tecnología y que ni siquiera tenían ellos espadas o escudos. Entonces, la diferencia entre ejércitos era demasiada. No solo eso, sino que habían llegado al punto en la que el pueblo de Israel, para transportarse de un lugar a otro, tenían que ir por caminos que no fueran caminos, es decir, tenían que irse por vereditas para evitar los caminos, porque se había hecho muy peligroso transitar por caminos convencionales. ¿Sale? Y no solo eso. Vamos a leer otra vez esta partecita del versículo 5. Se apartaban por senderos torcidos, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Entonces, las aldeas las habían abandonado por temor a los saqueos, los caminos ya no se transitaban, las personas que tendrían que tener sus armaduras y todo eso, las habían dejado y nadie quería hacer nada. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. En el versículo 2 y en el versículo 9, Débora, cantando esto, y todo el pueblo dicen algo. Dice: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel y por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. ¿Qué sucedió? En medio de toda esa opresión, nos dice el capítulo 4 que alguien podría leer el versículo 4. Aquí empieza lo interesante, que algunos utilizan cosas medio raras. ¿Había algún problema, algún asunto con que Débora fuera jueza de Israel? ¿La Biblia presenta algún conflicto, algo malo? ¿Dice que era mejor que otras mujeres?
mejor que los hombres. Le da igual. El asunto no tiene nada que ver con que fuera una jueza. Y tenemos que quitarlo de nuestra mente. No había problema. Ese no es el asunto. ¿Por qué la Biblia entonces dice que las mujeres... La Biblia nunca dice nada de eso. La Biblia no dice que las mujeres no puedan gobernar, que no puedan ser presidentas, que no puedan ser juezas. No habla nada de ese asunto. Sí, pero es que yo me acuerdo. Describe dos asuntos en los que no es que no pueda, sino que el hombre tiene la responsabilidad. Familia, iglesia. Todo lo demás, no hay tema, no hay asunto. Entonces, tenemos que quitarlo completamente de nuestros prejuicios. No hay asunto, no hay tema aquí. Entonces, Débora no es el prototipo de una mujer empoderada. Al contrario, podríamos decir que es el prototipo de una mujer dispuesta. No solamente de una mujer, sino de un creyente. No importa si es mujer o hombre. Dentro de todos los que estaban ahí, no había quien quisiera hacer algo. Y podemos llegar en momentos en los que nuestra familia, nuestra vida, la congregación se sumerge en pecado o en asuntos, en problemas, y todos dicen, pues a ver quién hace algo. Y aquí lo que describe en el capítulo 5 dice, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel y por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loada a Jehová. Y se combina estas dos cosas muy necesarias. Uno, que los que han sido llamados tomen la posición. Y dos, que los demás se sometan al liderazgo. Son dos cosas que hacen funcionar una relación, un matrimonio, una familia, una congregación, una empresa, que los que necesitan o los que tienen la autoridad la ejerzan y que los que están bajo esa autoridad la respeten. Si se da esa combinación, las cosas van a funcionar. Y aquí, en este capítulo 5 nos dice, le doy gracias a Dios por eso, porque las cosas funcionaron y esto partió de esta decisión y esta organización. Hermanos, lo que nos está presentando aquí primero es que cuando nosotros queremos tomar las riendas de lo que está mal y caminar como el Señor desea, una parte fundamental es, si tengo responsabilidad, ejercerla, y si tengo que sujetarme a la autoridad, hacerlo. Sea cual sea tu papel. Todos siempre vamos a tener una autoridad arriba y siempre vamos a tener una responsabilidad hacia abajo. ¿Cuáles son las razones por las que a veces familia, congregación, matrimonios no funcionan? Porque aquel que tiene la responsabilidad no la ejerce y aquellos que tienen que responder a la autoridad no se someten. En la medida que nosotros entendamos el papel que nos corresponde, dependiendo de la relación, van las cosas a funcionar bien. Si tú estás pensando en tus ondas de empoderarte, pierdes tiempo. Todos tenemos autoridades, todos somos responsables de alguien. Haz lo que te toca. Sal. Entonces, estaba ahí Débora y vemos que en este ejercicio de ser jueza y profetiza, ahora aquí hay algo importante que no está como al azar. Dice, Débora profetiza ¿qué? La escritura aquí respeta el orden, como vamos a llamar social o cultural, del matrimonio. ¿A qué me refiero? No pusieron Lapidot, esposo de Débora, porque ella era más importante, sino lo pusieron de acuerdo al orden que está descrito familiar. A pesar de que ella era jueza y profetiza, pone Débora, esposa de Lapidot. ¿Qué se sabe de Lapidot? Nada. ¿Es relevante? No. Pero es relevante para nuestro capítulo. ¿Por qué? Porque en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 11, nos describe que hay mujeres profetizas. Y podemos ver varias en la palabra. Vemos ahorita a Débora, antes vimos a Miriam, podemos ver a una mujer que se llama Hulda, podemos ver a las hijas de Felipe, Ana, que era profetisa cuando Jesús nació. Hay varias. Entonces, ¿las mujeres pueden ser profetizas? Sí, aquí no está, ese no es el asunto, lo vuelvo a repetir. El tema en que describe 1 Corintios 11 es que sea hombre o sea mujer que profetice, debe de estar bajo autoridad. Eso es lo que describe el capítulo 11 de 1 Corintios. Seas hombre, seas mujer, enseñando, hombre o mujer,
debes estar bajo autoridad. Si como hombre o como mujer no estás bajo autoridad, no deberías ni de enseñar ni de profetizar. ¿Sale? Al ponernos esto aquí, nos describe que a pesar de que era una mujer de autoridad en Israel, ella estaba sometida a la autoridad de Dios y vivía con su esposo en ese como vínculo que Dios había establecido, de respeto, de amor, en el que en casa el esposo era el líder, pero en la nación de Israel ella era la jueza. ¿Se puede hacer eso? DVD. Por supuesto que se puede. Puede suceder aquí, y eso es lo que sucedía mucho en la iglesia neotestamentaria, que había personas que fuera tenías un patrón o un amo, pero dentro de la iglesia el esclavo era el pastor. Y entonces la relación se volvía interesante. ¿Debe haber un conflicto? No, porque debemos de aprender a someternos, como dice Efesios, los unos a los otros en el temor al Señor. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros no entendemos este principio empiezan los conflictos y la competencia. Y ahorita hablábamos en la Escuela de Ministerios que la competencia produce división dentro de la familia y el ministerio. ¿Sale? Entonces, dice que acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, su palmera, y a su oficina, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Lo puede leer alguien? Ok, entonces Débora manda llamar a este hombre y le dice, oye, tú ya sabes, yo ya sé, Dios ya te llamó para hacer esto, ¿no? Ahora, si fuera la mujer que muchos quieren presentar, que Débora fuera, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Hazte un lado, yo soy jueza y yo puedo llegarle también a la batalla. Ella, y lo que la palabra de Dios nos está describiendo, ella era jueza, pero el otro era líder militar. Y cada uno tenía una función diferente. ¿Estaban en conflicto? No. ¿A quién le hablaba Dios? ¿A quién? A los dos. Porque le pregunta, ¿no ha dicho esto Dios? Haciendo referencia, tú sabes esto también. Dios hablaba a ambos. Ella era la profetisa, ella era la jueza, pero el otro tenía otra responsabilidad. Y aquí nosotros vemos nuevamente descrito este asunto. Es necesario que cada uno en la familia, en la congregación, ejerzamos nuestra responsabilidad y apliquemos los dones que Dios nos ha dado para la edificación de los otros. Entonces, aquí empezamos a ver cómo se complica todo. Dice, Dios te dijo, yo traerás a ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Seguía la pregunta. Versículo 8, ¿lo puede leer alguien? Ok, y aquí empezamos a ver un conflicto. ¿Quién era el responsable de ir y ganar esa victoria? Y se ve un poco como niño chiquito Barak diciendo, pero si me acompañas, mami, ¿no? Él estaba confiando más en la relación que Débora tenía con Dios que en la que él tenía con Dios. Él tenía con Dios. Y entonces de alguna forma estaba descalificando la promesa, la orden que Dios le había dado a él y le estaba condicionando a si Débora iba. Si Barak hubiera dicho no voy, ¿Dios hubiera ganado esta victoria? Sí. Si Débora tampoco hubiera querido ir, ¿Dios hubiera ganado la victoria? Sí. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que alguno de los que no quisieron ir se hubieran perdido la oportunidad de servir a Dios y de finalmente tener una recompensa por el servicio que prestaron a Dios. Experimentar una bendición de Dios. Ahora esto es lo que sucede aquí. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. ¿Podría alguien terminar de leer esto y leer también el 10? Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Aquí le dicen, voy a ir contigo, pero tú no te vas a llevar la gloria de esto. Y nosotros podemos decir, bueno, a mí tampoco me importa la gloria, porque la gloria es para el Señor y como que querer justificar el no actuar en eso. Sí, la gloria siempre es para el Señor. El asunto que está describiendo aquí es la recompensa, la oportunidad de ver tú el poder de Dios a través de tu vida y experimentar obediencia. Como familias, como matrimonios,
como individuos, cada uno tenemos una responsabilidad. Y puedes poner muchos pretextos acerca de por qué hacerlo, no hacerlo, echarle culpa a los demás, pero tienes que entender que si tú no haces aquello para lo cual fuiste llamado, Dios va a seguir y va a cumplir sus propósitos sin ti. Pero tú te vas a perder esa recompensa de la obediencia. Y esto es un asunto grande, hermano, porque en esa desobediencia que el pueblo de Dios ya estaba experimentando, había consecuencias. Entonces, aquí Débora no dijo, yo me voy a ganar la recompensa de ir. Ni siquiera tenía nada que ver con ella. Dios lo iba a hacer de alguna otra forma. Ahorita vamos a ver cómo. Y si te gustan las historias sangrientas, esta es una de ellas. Entonces pon atención. Vinieron pues Sisara, las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, me salté mucho. Y juntó Barak a Zabulón, a Neftalí, se subió con 10,000 hombres a su mando y Débora junto a él. Entonces subió al monte donde estaban seguros de los carros, porque los carros no podían subir a los montes. Y Eberseneo, este personaje que aparece de repente, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Entonces nos describe, simplemente se había apartado de ellos, como cometiéndolo a la historia. Vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo con que él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison, como Dios lo había dicho. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. ¿Quién fue a la guerra? ¿Fue Débora? No. Él tuvo al final que hacer lo que tenía que hacer. Y recuérdalo. Y Jehová quebrantó, ¿fue Barak quien quebrantó a Sisara? ¿Fue Débora? Fue Jehová. A todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, el que vimos hace rato, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eberseneo. ¿Alguien podría leer el 18 y 19? Entonces, está ahí, hermana, gracias. Entonces, imagínate, está haciendo calor como hoy, pelearon la batalla, está cansado, está frustrado porque lo derrotaron, tuvo que huir corriendo, está todo agitado, cansado, entra a la tienda de esta mujer, le pide agua y le dan, abren un tambo de leche caliente y pensando que es en el oriente, parecía más como un tipo kefir ya medio fermentado, todo como espumoso, y se lo da. Ahora, una de las características de la leche, si te acuerdas o lo habías escuchado, tiene esta cosa llamada los triptófanos, que son una enzima que ayuda a la producción de serotonina y melatonina, que ayudan en la relajación y en un buen sueño. Entonces, pues obviamente se quedó dormido. Ahora ella aprovecha la ocasión y uno dice, ¿de qué aprovechó la ocasión? Lo tapó como un bebé, le dio su lechita y le dijo él a ella, quédate en la puerta y si alguien viene y te pregunta, ¿hay aquí alguno?, le vas a decir que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y te recuerda a lo mejor a mujeres asesinas, y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Te digo que estaba interesante la historia. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. O sea que ella sabía de todo este rollo, y él entró donde ella estaba, y he aquí Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día, y vuelve a decir Dios a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Algunas anotaciones aquí.
Culturalmente eran las mujeres las encargadas de poner y de quitar las tiendas en estos tiempos, e incluso en algunas culturas que todavía viven como nómadas en el desierto, en la zona de Israel, que se llaman los beduinos, sigue siendo responsabilidad de las mujeres de quitar y de poner las tiendas estas como de campaña. Es por eso que ella sabía dónde estaban las estacas, no le costó nada clavarlas, o sea, era lo suyo, ¿no? Ahora, según la tradición o la costumbre oriental de la hospitalidad, ella quebrantó todas las reglas. Porque cuando tú hospedabas a alguien en tu casa, eras responsable de su seguridad. Entonces ella fue en contra de toda la costumbre. Aquí otra cosa. Según también algunos comentaristas, una de las costumbres era tener dividida la tienda en dos. Había la tienda de las mujeres y la tienda de los hombres. Ningún hombre entraba a la tienda de las mujeres, a menos que tuviera intenciones de abusar pues, de alguna de ellas, lo cual era bastante común en esa época. Entonces muchos utilizan esta explicación para decir, por eso es que ella rompió las costumbres. Ahora es interesante que muchos se enfoquen en, ay, esa cuata se pasa, ¿cómo rompió las costumbres cuando el asunto real es que le atravesó una estaca en la cabeza, ¿no? Ahora, cuando llegamos al capítulo 5, vemos que Débora dice, bendita o bendecido, gloria a Dios por lo que hizo Jael. Y aquí nos describe que Dios venció a Jabín a través, o usó esto que hizo esta mujer, y que de hecho ya sabía él lo que iba a suceder. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Quiero que nosotros podamos ver que esta historia es una representación, una imagen de algo importante en nuestra vida. Primero, cuando estuvimos estudiando Timoteo, dice, procurad, sean diligentes en presentarse delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Entonces, lo primero que nosotros vimos aquí es que dentro de todo el pueblo, los únicos dos que por lo menos aquí nos menciona que tenían el deseo o el interés de hacer algo era Barak y Débora, con sus defectos, con sus situaciones, pero ellos tomaron la decisión de responder a lo que Dios quería. Y esto es algo que nosotros hemos hablado en Crónicas, nos dice que los ojos de Jehová están sobre la tierra. Y si tu familia han estado pasando situaciones, dificultades, con lo primero que Dios empieza es con la disposición de acercarse a Él. Si tú tienes este deseo, lo que primero tienes que saber es Dios poniendo este deseo. Si tú respondes a este deseo y te acercas a Él, Él puede utilizarte. Ahora, Barak tenía miedo. ¿Dirías que es un hombre de fe? ¿Tú dirías que es un hombre de fe o no? Pues yo la veo, digo, pues no era así como que digas tan fe. Cuando dijo, si no vas conmigo, no voy. Pero interesantemente, el libro de Hebreos, en el capítulo, cuando llegas al capítulo 12, lo describe como un hombre de fe. ¿Por qué? Considera esto. Vas con 10,000 hombres y te vas a enfrentar con 900 caballos, carros, más 300,000 de infantería, más creo que eran 10,000 hombres de a caballo. O sea, estamos hablando de un ejército de unos 500,000 contra 10,000. ¿De a cuántos les toca a cada uno? Haz tus cuentas, que me dé flojera hacerlas ahorita. Ahora, están primero en el monte y después Dios le dice, vayan y peleen, o pelearon en el valle, que es exactamente donde los carros son efectivos. Entonces Dios lleva a este hombre a pelear en un lugar en el que está en desventaja y en el que su enemigo tiene la ventaja. ¿Qué es lo que había hecho el enemigo? A ver si te empieza a hacer sentido. Los había hecho, primero, huir de las ciudades y dejar de andar por los caminos. Siguiente cosa que había hecho, les había quitado armas y escudos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Hace que tú dejes de andar por el camino del Señor, que no busques sus caminos. ¿Y qué? No te equipes con la armadura, que te sientas desprotegido.
Entonces, tenemos que empezar a ver qué es lo que nos está presentando, qué ejemplo nos está presentando. Lo que tienes que hacer es primero tener esa cosquillita, ese deseo que el Espíritu Santo está poniendo en tu vida por volverte a Él. Toma la decisión, hazlo. Seguido de buscarlo, busca y pregunta a Dios, ¿cuáles son los caminos que debo de seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y a pesar de que el enemigo quiera impedirte, asustarte, andar en los caminos, transita por el camino que Dios ha puesto delante de ti. ¿Cómo? Efesios, lleva la armadura del Señor. Oración, fe, el yelmo de la salvación. Necesitas volverte a la palabra. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Va a eliminar al enemigo? No, te va a llevar a la guerra. Porque no te va a quitar las circunstancias adversas. Te va a llevar a enfrentarte a ellas. Y el asunto es que Dios había vencido a esas naciones. Y tiene que llevarte al punto que tú entiendas que, lo estábamos viendo en las cartas de Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero eso no lo sabes y no lo entiendes hasta que te enfrentas al enemigo. Y Dios sale en tu rescate. ¿Cómo es que Dios salió en su rescate? Los llevó al valle, al lugar más débil, al lugar más vulnerable. Y eso nos recuerda lo que dice Pablo, que en mi debilidad se perfecciona su poder. Y entonces cuando yo soy más débil, cuando soy más incapaz, es cuando Él puede mostrarse de una manera poderosa. Y muchas veces a nosotros como creyentes no nos gustan estos lugares. Nos gusta sentirnos fuertes, que podemos, que tenemos el control. Pero Dios nos lleva al lugar opuesto, a la adversidad, para que Él se muestre fuerte, Él se muestre poderoso. ¿Qué tenemos que hacer? Espera en Jehová. Sí, espera en Jehová. Ahora, estando ahí, dice que lo que sucedió, vamos al capítulo 5, versículo 19, vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisera, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por galopar de sus valientes. Lo que sucedió, y nos describe la palabra, es que Dios produjo una inundación y estos carros que eran muy efectivos se atoraron en el lodo y dejaron de funcionar, no sirvieron. Y entonces en aquello que el enemigo se sentía fuerte, fue avergonzado y el pueblo de Dios lo venció. Ahora, en medio de este asunto, otra cosa que me gustaría que consideraras aquí es que a partir del versículo 14 nos dice quiénes respondieron a la guerra. No fue toda la nación de Israel, los que pelearon fueron, según capítulo 5, versículo 14, si quieres subrayarlo, Efraín, Manasés occidental, Benjamín, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Pero hubieron algunos que no fueron. Y fueron Rubén, Manasés, Dan y Aser. Ellos no respondieron. Ahora aquí nos dice por qué no lo hicieron. Dice, los caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones de corazón. Dice, hubo grandes resoluciones de corazón. Pero, ¿por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén. Hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Entonces nos describe que hubo resoluciones de corazón. Dijeron, sí, lo vamos a hacer. Hubo el propósito de ir, pero no fueron. Y dice que unos se quedaron cuidando sus animalitos, otros se quedaron cuidando sus naves y otros en sus puertos. Entonces vemos Dios poniendo un deseo de corazón, poniendo las herramientas para poder ir y pelear, pero algunos con mucho deseo lo pensaron demasiado. Y lo pensaron tanto que terminaron haciendo nada. Y este es el caso de muchos de nosotros, que Dios ya puso el deseo, puso las ganas, puso a las personas, las herramientas, abrió las puertas para salir del problema y estamos pensando en, ¿será que debo de hacerlo? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Qué va a suceder? Y pensamos tanto que pueden pasar meses, años y seguir pensando en,
si es de Dios o no es de Dios. Y tienes que entender que Dios te está hablando acerca de hacer las cosas aquí. Vemos a otros que se quedaron cuidando las naves. Ahora, eran pues, estos barcos que servían para poder obtener ganancias, para pescar, a lo mejor incluso hasta para la guerra. En fin, describe herramientas. Entonces lo que está hablando es de hombres que se fascinaron con las herramientas que Dios les había dado, con los dones que habían recibido, con las bendiciones que habían experimentado. Y esas mismas que venían de Dios fueron el estorbo para enfrentarse con el pecado. Ten cuidado si aquello que tú dices tu responsabilidad es exactamente lo mismo que estás descuidando al no obedecer a Dios. ¿A qué me refiero? Muchos hombres, mujeres dicen, es que no puedo hacer esto por mis hijos. Tus hijos te van a agradecer que te acerques a Dios. Es que no puedo esto por mi esposa. Tu esposa te va a agradecer que te acerques a Dios. Es que no puedo por mi esposo. Tu esposo te va a agradecer que te acerques a Dios. Es que no puedo por mi salud. ¿Y de qué te sirve la salud si no puedes servir a Dios? Entonces necesitamos entender cómo muchas veces estas herramientas nosotros mismos las convertimos en estorbos. Entonces me gustaría que regresamos un poquito aquí. Ahora, dice, en los días de Jalel quedaron abandonados los caminos, ya vimos esto, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, que había decaído. ¿Puede leer alguien el versículo, lo que falta del versículo 7? Y gracias por haberlo leído de esa forma, porque es generalmente como casi todos lo leen. Me levanté, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Pero eso es lo que dice. ¿Sí dice eso? ¿Como madre de o como madre en? Y cambia completamente el sentido de la oración. Es ser madre de Israel o como una madre en Israel. Ella entendió cuál era su prioridad. Ella era una madre. Ella tenía hijos, tenía una familia. Y esa responsabilidad la llevó a tomar más responsabilidad, porque sabía que tenía personas detrás de ella. Ella no era la madre de todo Israel. Ella era una madre en Israel. Y ese amor que tenía por sus hijos la llevó a tomar más responsabilidad. Diferente a lo que acabamos de ver por los otros. Es que tenemos animalitos, es que tenemos nuestros barcos, es que ¿quién va a cuidar los puertos? Si los tienes, pelea por ellos. Pero la pelea no es quedándote ahí. La pelea es enfrentándote al enemigo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que la pelea es pelea. No es pasivo de quedar a ver cuándo llegan y a ver qué me pasa. Es ir y enfrentar los asuntos que Dios te ha pedido que enfrentes. Y de esa forma estarás cuidando a los que puso bajo tu cargo. Y algo aquí que es importante anotar es que antes de ser jueza ella se define como madre. Y eso es algo importante porque muchas veces nos queremos extraviar en el disfraz del ministerio y olvidamos nuestra responsabilidad. Y que si nosotros buscamos a Dios vamos a ser mejores padres, mejores esposos, esposas, hijos. Y sigue siendo el obediencia a Dios. ¿Sale? Ahora, cuando yo me levanté. Y esto es algo importante, porque no es una declaración de orgullo, sino es un recordatorio de decisión. Porque las cosas estaban mal en Israel, hasta que ella, en su responsabilidad, en lo que Dios la llamó a hacer, tomó la decisión de obedecer. Y tienes que recordar lo mismo, que en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, las cosas no van a cambiar hasta que hagas lo que tengas que hacer. El tiempo no modifica las circunstancias, las empeora. Pero la decisión de seguir y obedecer la voz de Dios, eso produce ese cambio que Dios quiere hacer y que ha puesto delante de ti. Ahora, cuando nosotros vemos que termina esta guerra, termina con le entierran la estaca a este hombre, ¿no? Ahora, aquí hay una imagen muy interesante. Versículo 21 dice, pero Jael, capítulo 4, pero Jael, la mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda
y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y la metió en la estaca por las sienes y la enclavó en tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba. Y he aquí Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. ¿Quiénes de ustedes hubieran entrado a ver eso? A lo mejor los más, con más morbo hubieran dicho, no, yo sí, hasta la foto le hubiera sacado. Pero el asunto que quiere describir aquí es que él ya había ganado la batalla, ¿no? Ya se había acabado. Pero ella le dice, ven a ver al que tú buscas. Tienes que verlo muerto. Y este es un asunto muy importante porque muchos podemos llegar a conformarnos con el hecho de dominar cierta área de nuestro carácter o cierto pecado. Y si ese es únicamente tu fin, es pura moralidad. Lo que tienes que hacer es verlo destruido y muerto. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Tienes que llegar al punto en el que ese pecado no simplemente esté sometido por la moralidad, sino destruido por el Espíritu Santo. Y ese es el asunto que vemos aquí reflejado. Y después nos describe algo más. Dice en el versículo 24 que la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. La guerra que vemos descrita aquí no fue el fin de la batalla. Bueno, la batalla que vemos descrita aquí no fue el fin de la guerra. Y es exactamente lo mismo. Muchos han descrito que esta historia es una representación, Jabín como Satanás y Sisara como el pecado. Y puedes someter o destruir un pecado, pero el enemigo va a seguir buscando otros flancos para pelear. Y lo que tiene que hacer el creyente es no dormirse cuando ha sometido un área, sino seguir peleando, fortaleciéndose en Dios hasta que llegue el punto, sea casi al final de esta vida o cuando nos encontremos con Él, que sea completamente destruido de nuestras vidas. Y eso es algo que tienes que entender y con lo que muchos creyentes se cansan. La batalla no acaba. Esa primera decisión que nosotros tomamos de seguirle, de dejarnos guiar por Él y transformar por Él, es una decisión que se debe renovar día con día. Y qué bueno que el día de hoy estás aquí porque me dice que tú quieres saber algo de Dios, pero tienes que renovar esta decisión mañana y el día que sigue y el día que sigue y así hasta que el Señor te llame, porque el enemigo no va a descansar. Y esta batalla que Él ya ha vencido, debes de enfrentarla, sabiendo que Él va a estar contigo, que no importa la vulnerabilidad en la que tú pienses estar. ¿Por qué? Porque ya vimos que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Y acabamos con esto. Después de toda la batalla, aquí de una forma poética pone esto. Dice, la madre de Sisara, ¿alguien puede leer del versículo 28 al 30? Y pudiéramos sentir hasta lástima por la mamá de Sisara, ¿no? Porque está como que presentarnos una escena trágica en la que la mamá de Sisara sale por la ventana y dice, ay, mi hijito, no ha vuelto de la batalla. No vuelve, y ahí está preocupada, ya se tardó mucho, no escucho el sonido de los carros. Y entonces las doncellas dicen, no se preocupe, señora, seguramente están repartiendo el botín. Es más, le están tocando hasta de 2 mujeres a cada uno, y se están repartiendo las ropas, ¿no? Y podemos decir, pobrecita, no, qué desencanto. El asunto que nos quiere recordar aquí es el final de los malos. El final de los que no buscan a Dios. Y eso nos los vuelve a recordar aquí. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Y tenemos que entender que este ciclo en el que la nación de Israel había entrado, si Dios en su misericordia levantaba a un Salvador, a un juez que los ayudaba y les recordaba y se volvían a Él, pero mientras habían experimentado las consecuencias. Y muchos, en medio de ese ciclo de pecado y de arrepentimiento, habían perdido la vida. Y había sido un costo enorme. Y tenemos que entender que en nuestra vida Dios tiene misericordia y nos vuelve a Él.
Pero como hablábamos la semana pasada y lo vamos a estar hablando de aquí hasta que terminemos Jueces, muchas veces las consecuencias permanecen. Y son asuntos que tenemos que cargar, en algunos casos, el resto de nuestra vida. Más los que te aman. Y acuérdate, si me amas, guardas mis mandamientos. Sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Y más o menos es lo que dura una generación, o lo que la Biblia describe como una generación. ¿Eso qué quiere decir o qué nos recuerda? Que cada generación tiene que aprender a buscar a Dios. Yo, muchos de los hermanos mayores, en nuestro momento, en nuestro tiempo, tuvimos que decidir seguir la corriente de este mundo o tomar una decisión firme con el Señor. Y los más jóvenes aquí tendrán que tomar esa decisión. Y tendrán que entender que yo o muchos de los hermanos mayores aquí que tenemos responsabilidades, no vamos a estar en un par de años. Y que es su responsabilidad buscar al Señor y guiar a la próxima generación hacia el Señor o extraviarse, si es su decisión, entendiendo las consecuencias que esto traerá. Y eso es algo que mi responsabilidad, la responsabilidad de otros hermanos, las estamos cumpliendo. Predicar la palabra, enseñar, discipular, pero tú tendrás que tomar tu decisión. Tú vas a tener que encontrar ese avivamiento en Dios, ese conflicto, pelear con el pecado y descubrir que Él es tu Rey. Podrás decir, bueno, pues ojalá alguien se levante, o ser tú aquel o aquella que Dios use para guiar a muchos a su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estos ejemplos de fe, que si bien tuvieron defectos, momentos de debilidad, ahí estuvieron. Y Padre, podemos ver cómo tú fortaleces al débil, le das fuerza al que no lo tiene. Y podemos dar testimonio de los que los que buscan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Y hoy, Padre, quiero rogarte por aquellos que están atravesando por este tiempo en el que se sienten debilitados, en el que han encontrado adversidad, en el que han encontrado alguna resistencia, o incluso en los que han caído en pecado. Te ruego que los traigas al arrepentimiento y que puedan escuchar la voz de tu Espíritu redarguyendo sus vidas, que puedan volverse a ti. Padre, gracias porque hoy no es tarde para volverse a ti, porque tú sigues con tus brazos de amor extendiéndote a nosotros y rogándonos que nos volvamos a ti. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Amén.